Irene Vélez, la polémica e intocable ministra de Minas. Sitiamente es un medio alternativo y divertido, en donde solo informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Recuerda que aquí tienes la posibilidad de expresarte libremente en los comentarios de este video. No lo dudes, todo lo que nos expresas es siempre bien recibido. ¿Por qué no sale del gobierno Petro? La funcionaria es criticada por todos los sectores debido a cada declaración desacertada que da. Sin embargo, el presidente la defiende a capa y espada. El presidente Gustavo Petro generó una crisis política en Colombia al pedirle la renuncia protocolaria a todos los ministros con el fin de reorganizar su gobierno y ver qué está bien y qué está mal. Ya varios de estos los hicieron y Presidencia de la República aceptó las renuncias, entre ellas la de la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho, y la del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que en su gestión mantuvo la estabilidad económica del país, pese a los mensajes cruzados del gobierno nacional. No obstante, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien generó cualquier cantidad de polémicas durante lo que va del actual gobierno, no se va por ahora, hecho que llama la atención. Y es que cada vez que Vélez se pronuncia sobre algo genera polémica, burlas, críticas y, sobre todo, mucha incertidumbre para el país. Tanto así que fue la primera ministra de Gustavo Petro en ser llevada a una moción de censura en el Congreso de la República, la cual se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2022, solo 4 meses después de asumir el cargo. El famoso decrecimiento económico de las potencias mundiales. La que en esos primeros meses más generó todo tipo de comentarios fue cuando en un discurso ante medios y otras agremiaciones le pidió a las potencias del mundo que detuvieran el crecimiento de las economías para que los países en vía de desarrollo, como Colombia, tuvieran chance de mejorar las suyas. Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos, señaló Irene Vélez en septiembre, en el Congreso Nacional Minero en Cartagena. Contratos de exploración y explotación de gas y moción de censura. En otra ocasión, dijo que el país no firmará nuevos contratos para la exploración y explotación de gas, y que en caso de que las reservas no sean suficientes para cubrir las demandas, se importaría. En el caso de que las reservas de gas natural llegaran a muy bajos niveles, o hasta el punto de agotarse, está la posibilidad de importar el energético del país vecino, Venezuela, señaló Vélez. Ese pronunciamiento no solo le causaron la moción de censura, sino también una denuncia en su contra por presuntamente generar pánico económico. La demanda en su contra la motivaron Óscar Villamizar y Juan Espinal, representantes a la Cámara del Centro Democrático. La doctora Irene Vélez Torres durante su ministerio ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país, dice la denuncia. En dicho documento, los legisladores hicieron una lista de todas las salidas en falso de la ministra y argumentaron que con esto creó dudas e incertidumbre en el futuro energético del país, teniendo en cuenta que la cartera que dirige es una de las más importantes en el país. Metida de patas en pleno Foro Económico Mundial. Una lluvia de críticas en redes sociales le cayeron a la ministra Irene Vélez el 19 de enero por decir en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que Colombia no concederá nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Esto, principalmente, porque de nuevo hubo mensajes cruzados en el gobierno nacional que incidieron en la economía colombiana. El que más enfatizó en el asunto es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, Francisco José Lloreda. Afirmó que nadie entiende al actual gobierno. ¿Quién entiende al gobierno? Mientras el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirma en Davos, Suiza, que el país debe seguir explorando y produciendo petróleo y gas, en línea con el ministro de Hacienda, la ministra de Energía dice que no habrá nuevos contratos de exploración al fin que, cuestionó el dirigente. Confusión sobre billonaria cifra sobre la gasolina. Irene Vélez se convirtió en un sinónimo de controversia por sus salidas en falso como cuando canceló una rueda de prensa con periodistas presentes por la que la calificado de soberbia. Otra controversia que sumó es por las declaraciones que dio al término de uno de los eventos del Congreso Nacional de Energía Inteligente, en Cali, Valle del Cauca,
y donde confundió unidades de 1000 con decenas en un dato crucial sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. Tenemos un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. Eso es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar. Hay que resolverlo y en este momento tenemos puesto un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, porque es realmente preocupante, es bastante grande, estamos hablando de 10.000 billones, afirmó. La afirmación provocó una nueva oleada de críticas en su contra, ya no solo de la oposición, sino incluso desde sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, como fue el caso de Antonio Navarro Wolf, quien inicialmente formó parte de la comisión de empalme de la nueva administración con la de Iván Duque respecto a los temas de minas y energía. Pero de la que se retiró en su momento indicando que tenía padecimientos de salud que se lo impedían. Informe con inconsistencias y enfrentamiento con viceministra. En medio de la polémica por el informe que presentó en enero el Ministerio de Minas sobre el futuro energético en Colombia, el nombre de la viceministra Belitza Ruiz salió a relucir porque ésta aseguró desconocer lo que la cartera expuso en el texto. A esto, Irene Vélez le respondió y la confrontó. La relación entre las dos funcionarias pasó de claro a oscuro. Días atrás se conoció que, supuestamente, Vélez le pidió la renuncia. Sin embargo, en la mañana del miércoles, 25 de enero, la ministra reveló que la carta de dimisión de Ruiz, de 11 páginas, reposaba en el despacho del presidente Gustavo Petro. Él sería quien tomara la decisión de si la viceministra de Minas salía o no del gobierno. Esa no es una decisión que me corresponda a mí, aseveró. La jefa de cartera también la confrontó por asegurar que, aunque su firma aparece en el informe Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para la Transición Energética Justa, que tendría inconsistencias en las cifras, ella debió decir que no quería salir ahí antes de aparecer en medios de comunicación asegurando que no avalaba las conclusiones que tuvieron, otra vez. A Vélez en el ojo del huracán. No obstante, Ruiz reveló que sí se había avisado sobre las imprecisiones en los números, sumado a que estos informes se estarían haciendo de forma clandestina, por pedido de la ministra. El análisis del informe poco a poco reveló detalles sobre las inconsistencias, comenzando porque el mismo nombre es la contradicción directa a la defensa principal que presentó Irene Vélez, en la que señaló que no es un documento sobre las reservas, a pesar de que el título del archivo así lo sugiere. Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, vale repetirlo. Citación de José Antonio Ocampo. Tras la polémica, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tomó partido y citó a la ministra para analizar las cifras del informe, el cual generó más incertidumbre. En el encuentro, en el que estuvieron miembros de Ecopetrol y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se analizaron las declaraciones conocidas de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo en el país. Además, todavía no hay estimaciones finales de las reservas y de cómo los contratos de exploración ya firmados hoy garantizan suficientes reservas, anotó el ministro de Hacienda. Irene Vélez y otros ministros que se mantienen tras el revolcón en el gabinete Petro. La ministra de Minas, una de las funcionarias que ha generado más controversia en el gobierno, es una de las que se salvó de la barrida en el gabinete. Luego de la barrida que el presidente Gustavo Petro hizo en su gabinete con el anuncio de la salida de 7 ministros, hay 11 más que se mantienen en sus cargos. No solo las bajas del gobierno han causado sorpresa, sino que también hay críticas por algunos ministros que se quedan. Irene Vélez, ministra de Minas y Energía y una de las funcionarias que ha generado más controversia en el gobierno de Petro, es una de las que se salvó del revolcón que tuvo el gabinete. En 8 meses de gobierno, la ministra ha enfrentado 2 debates de moción de censura y fuertes críticas por sus salidas en falso. A pesar de los rumores sobre la posible salida del ministro de Defensa, Iván Velásquez, es otro de los que continúa en el gabinete. También se queda la titular del Ministerio de Vivienda, Catalina Velasco, considerada como cuota del Partido Liberal. Del ministro de Justicia, Néstor Osuna, se especulaba que era otro de los que tendría posibilidades de salir. Sin embargo, se mantiene en el cargo, al igual que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Minutos antes de que se conociera la lista completa de quienes salían, el canciller Álvaro Leiva confirmó en Twitter que es otro de los ministros que continúa siendo parte del gabinete de Petro. Me permito informarle al país, a mis amigos, al extraordinario equipo de la Cancillería, a quienes se sientan adversarios, no los considero así, que sigo siendo su ministro de Relaciones Exteriores. Acompáñenme en el trabajo de hacer de Colombia un ejemplo para todo el mundo, escribió. Gloria Inés Ramírez,
en el Ministerio de Trabajo, y Germán Umaña, en el Ministerio de Comercio, son los otros 2 funcionarios que hacen parte del gabinete original nombrado por el presidente Petrou y que hoy continúan en el gobierno. La lista de los 11 ministros que se quedan se completa con los nombres de Aurora Vergara, ministra de Educación, Astrid Rodríguez, ministra del Deporte, y José Ignacio Zorro, ministro encargado de Cultura. Cabe recordar que los 3 llegaron a estos cargos luego del primer remezón que tuvo el gobierno en febrero. Los que se van y los que llegan. Con un comunicado compartido en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petrou confirmó este miércoles la salida de 7 ministros del Gobierno Nacional. A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales, informó. Salen los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, de Agricultura, Cecilia López, del Interior, Alfonso Prada, de Salud, Carolina Corcho, de Ciencia, Arturo Luna, de Tecnologías, Sandra Urrutia, y de Transporte, Guillermo Reyes. También hay un cambio en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de donde se irá Mauricio Lizcano y llega Carlos Ramón González. El comunicado además señala que los nuevos ministros son: Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda. Jennifer Mojica será la nueva ministra de Agricultura. Luis Fernando Velasco será el ministro del Interior. Guillermo Alfonso Jaramillo será el ministro de Salud. Yesenia Olaya será la ministra de Ciencia. Mauricio Lizcano será ministro de TIC. William Camargo será ministro de Transporte. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos Si Te Vende. Recuerda que si deseas denunciar públicamente algo, este es el canal en donde tenemos el espacio para hacerlo. Ponte en contacto para que juntos definamos la manera de abordar lo que te interesa exponer.